Felipe de Castilla, por la gracia de Dios. Felipe II, 1556-1598, fue fruto del matrimonio entre Carlos V y su prima Isabel de Portugal. Este fue un monarca de un inmenso imperio y dedicado por entero a las cuestiones de su reino. Heredó de su padre dos objetivos fundamentales: la defensa de su patrimonio y la lucha por la hegemonía en Europa. Pero a diferencia de este, fue un monarca castellano, que gobernó sus dominios a distancia, estableciendo una corte fija en Madrid y sustituyendo la política universal por la confesional. Felipe II tuvo que hacer frente a dos sublevaciones en la península ibérica. La primera fue la de los moriscos en Granada, conocida como Guerra de las Alpujarras. La presencia de los moriscos constituía un problema social, político y religioso. Se originó en 1568 a causa de unas normas restrictivas dictadas por el rey, y finalmente fue disuelta en 1670 por don Juan de Austria. La segunda tiene lugar en Aragón, donde el Justicia Mayor se oponía a que el rey nombrase como virrey a un castellano, y a situar bajo jurisdicción real el condado de Ribagorza. En este momento se produce la huida a Aragón de Antonio Pérez, entonces preso por la muerte de Escobedo. En 1591 se produjo un gran motín en Zaragoza para liberar a Pérez de la cárcel de la Inquisición, pero finalmente fue disuelto por el ejército real. Antonio Pérez huyó a Francia, donde contribuyó a difundir la leyenda negra contra Felipe II. En la política internacional, Felipe II tuvo diversos frentes como consecuencia de la defensa de los intereses de la monarquía hispánica. En 1557 obtuvo la victoria en la batalla de San Quintín, dando fin al conflicto contra Francia iniciado por su padre. Para frenar la expansión turca por el Mediterráneo, se organizó una gran flota aliada, llamada la Santa Liga, formada por el Papado, Venecia y la monarquía hispánica. Al mando de la misma estuvo don Juan de Austria, que derrotó a los turcos en la batalla de Lepanto en 1571. La rebelión de los Países Bajos se produjo como resultado de la difusión del protestantismo y de los nuevos impuestos. Estuvo capitaneada por Guillermo d'Orange y se inició en 1566. Las soluciones de fuerza y la presencia de los tercios no consiguieron acabar con el problema. Finalmente, por iniciativa de Alejandro de Farnesio, los Países Bajos se fragmentaron en dos zonas, el norte protestante y el sur católico. Felipe II se enfrentó a la Inglaterra de Isabel I, ya que ésta apoyaba a los protestantes y sus barcos suponían una amenaza para el comercio con América. Este preparó una gran escuadra, la Gran Armada, al mando del duque de Medina Sidonia, y la envió para invadir Inglaterra en 1588 desde Flandes, trasladando a los tercios al mando de Alejandro de Farnesio. Pero la falta de coordinación y los temporales dispersaron a la armada en las proximidades de las costas británicas, obligando a su capitán a bordear Inglaterra e Irlanda por el norte hasta llegar a España. La monarquía de los Austrias nunca fue un estado unitario, rigiéndose por un sistema polisinodial en el que la preeminencia la tuvo Castilla. Se trataba de una monarquía autoritaria en la que el rey era la cabeza de gobierno y de la administración. Este era asesorado por sus secretarios, que dependían de él y eran los que tomaban las decisiones. Los consejos, especializados en asuntos concretos, se reforzaron para auxiliar al monarca en su tarea de gobierno. Las cortes continuaron organizándose por reinos, tenían un carácter estamental y su papel se redujo a la aprobación de impuestos. Fuera de Castilla siguieron funcionando otras instituciones que conservaron los fueros de los distintos reinos. El siglo XVI se caracterizó en demografía por el incremento continuado de la población en Castilla. La producción agrícola tuvo un alza constante debido a la demanda de productos desde América y al incremento de la población. Asimismo, la industria artesanal tuvo una expansión importante durante la primera mitad del siglo XVI, estimulada por la demanda del mercado americano. El comercio fue el sector que experimentó un crecimiento más importante debido a la explotación del Nuevo Mundo. Castilla experimentó una espectacular subida de los precios debido a que su producción fue incapaz de abastecer la demanda de productos y por la gran cantidad de oro y plata circulante. La sociedad del siglo XVI era una sociedad estamental, dividida en dos grandes grupos.
Por un lado, el privilegiado, al que pertenecían el rey, el clero, en el que había grandes diferencias entre el alto clero y el bajo clero, y la nobleza, que abarcaba desde los títulos de Castilla y grandes de España hasta caballeros e hidalgos con haciendas modestas. Por otro lado, los no privilegiados eran el 80% de la población, y estaban compuestos por la población campesina y urbana. Por último, existían grupos diferenciados por su procedencia étnica o religiosa, como los moriscos y los judíos conversos, que fueron marginados y perseguidos. La cultura del siglo XVI se caracterizó por la difusión de las corrientes renacentistas, destacando el pintor Tiziano, por la Contrarreforma y por la difusión de las obras literarias y artísticas. En el pensamiento destacó el erasmismo, inspirado en Erasmo de Róterdam, que encontró un terreno ya abonado por Cisneros. Este pensamiento influyó en escritores como Juan Luis Vives y los hermanos Juan y Alonso Valdés. La literatura se vio favorecida por la difusión de la imprenta y la alfabetización, destacando las novelas de caballería, las pastoriles y las bizantinas. El castellano se difundió gracias a la gramática castellana escrita por Antonio de Nebrija. Se introdujo la literatura italiana. En poesía destacó Garcilaso de la Vega, así como el religioso Fray Luis de León. En prosa destacó la obra El Lazarillo de Tormes. La literatura religiosa alcanzó su cumbre con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y por último el teatro quedó asentado con Lope de Rueda. Para finalizar, hablaremos sobre el Tribunal de la Santa Inquisición, el instrumento central de la ortodoxia católica, que fue creado para reprimir la herejía, la superstición y la brujería. Posteriormente fue reforzado y convertido en un instrumento de control ideológico y de unidad religiosa.